Hoy en Conciencia hablaremos sobre el Quinteto Miravalles. La música es fundamental para el desarrollo del ser humano, ya que reduce el estrés, estimula el cerebro, mejora la memoria y la concentración y fomenta la cohesión social. Además, sirve como el lenguaje universal que nos ayuda a expresar emociones, mejorar la salud mental y física y es una herramienta fundamental para la promoción y el rescate de nuestra cultura. Y es esto precisamente lo que busca el Quinteto Miravalles en cada una de sus presentaciones. Con un ensamble de instrumentos de viento, estos músicos han dedicado su trabajo a la investigación, recopilación e interpretación de la música formal y popular de compositores costarricenses y latinoamericanos, sin dejar de lado el repertorio europeo, estadounidense, caribeño y de otras latitudes. Y para conocer más sobre este grupo, nos acompaña el doctor José Manuel Rojas González, doctor en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la Universidad de Costa Rica, jubilado de la Orquesta Sinfónica Nacional y director del Quinteto Miravalles. Don José Manuel, un gusto tenerlo en Conciencia por primera vez. Yo no descarto que sean muchas, así que muy agradecido. Para hablar del extraordinario aporte que ustedes hacen no solo a la cultura, al arte, sino también a la parte social en nuestro país e internacionalmente. Muchas gracias. Con respecto a Quinteto Tiempo, que no lo he mencionado, sí. Coménteme, idea de quién lo fundó, sí, claro. cuándo, toda esa parte histórica a mí siempre me interesa mucho, don José Manuel. Sí, claro. Para la televidente y el televidente, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Y es, bueno, un honor hablar del Quinteto Miravalles. El quinteto nace en una época específica, ¿verdad? Que son los años 90 en Costa Rica. Entonces, los que decidimos por un exilio voluntario, ¿verdad? Y que nos tuvimos que ir del país a sacar un título, ¿verdad? En instrumento. Algunos se fueron para Estados Unidos, otros se fueron para Europa. En el caso mío, yo me fui primero para Checoslovaquia, después me fui para Italia, viví un tiempo ahí, después me vine para Costa Rica y me otorgaron una beca para ir a Alemania ya, el servicio de intercambio universitario, ahora que usted conoce, que se llama el DAAD. El DAT. El DAT. Entonces me voy para Alemania y vivo en Alemania 4 años. Me doy cuenta que en Alemania el estudio de un instrumento en una escuela superior es muy específico, ¿verdad? Entonces a uno le hacen un examen y lo ubican y le dicen, bueno, usted sirve para ser solista, sirve para dar clases, sirve para tocar en una orquesta y sirve para hacer música de cámara. Entonces a mí me interesó mucho ese aspecto. Termino mis estudios en Alemania. Mi profesor tocaba en un quinteto muy prestigioso en Alemania, que era el Quinteto Aulus de viento. Ya ahí yo comienzo como a darle vuelta al asunto de la música de cámara, ¿verdad? Porque yo quiero ser específico, quiero no confundir música de cámara y música sinfónica, ¿verdad? Entonces, después me voy para Italia, también tengo mucha suerte en Italia, ¿verdad? En Italia conozco más que nada digamos que el aspecto laboral. Estudio un poquito en una escuela muy prestigiosa en Italia que se llama la Escuela Superior de Fiesole, en Florencia, donde los profesores que dan clases ahí son profesores y profesoras muy famosos, ¿verdad? Entonces estoy en Italia y en Europa hay una cosa muy especial, que cada país tiene su manera de tocar. La música clásica, la música alemana, la música italiana, la música francesa. Por eso el término a mí de música clásica no me convence mucho. Entonces estudio en Italia, trabajo, conozco el mundo del trabajo en Italia, en un periodo, que eso es la década de los 80s, en un periodo en que nace una generación de oboístas muy buenos, ¿verdad? Muy buenos.
Y tengo la suerte de conocer uno en especial que tiene otro quinteto de vientos, ¿verdad? Que se llama el Quinteto Arnold, y se dedican especialmente a la música contemporánea. Se dedican a la música contemporánea del siglo XX y a estrenar obras de compositores. Le estoy hablando de Luciano Berio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sigo estudiando y regreso a Costa Rica en 1988. Regreso a Costa Rica porque, bueno, ya la orquesta necesitaba, había como una especie, otra, digamos, llamémosla así, reestructuración. Entonces me llaman a mí y vengo primero, me trae una ONG, curiosamente, de Italia, y vengo a Costa Rica casi como extranjero, ¿verdad? Estoy aquí un año con seguro y con... Estamos hablando de la Orquesta Sinfónica Nacional. Exactamente. Y empiezo a dar clases y ya empiezo a percibir como faltantes, ¿verdad? Dentro del mundo de la música clásica. Y entonces me devuelvo y ya decidimos, mi esposa y yo decidimos regresarnos para Costa Rica definitivamente. Entro aquí en el 88 y entro a trabajar en la Orquesta Sinfónica Nacional. Ya yo había trabajado en la Orquesta Sinfónica Nacional varios años, ¿verdad? Yo trabajé 50 años en la orquesta. Entré de 14 años a trabajar en la orquesta como músico asalariado, ¿verdad? Y quiero que la gente entienda que en los años 70, cuando hay la famosa revolución musical, ¿verdad? Si usted se acuerda del Ministerio de Cultura y Juventud y Deportes, en aquel entonces, nace lo que podemos llamar una clase social nueva en Costa Rica, que es la clase social del músico sinfónico, asalariado. En el aspecto... Aquella famosa frase, ¿para qué tractores sin violines? Exactamente. Nace una clase social en Costa Rica y entonces el músico profesional sinfónico puede vivir del oficio que hace. Antes no, ¿verdad? Antes el músico sinfónico le hacía otros oficios. Habían hasta zapateros, claro, ¿verdad? Que tocaban violín. En ese momento no se profesionaliza la práctica de la música clásica, pero se profesionaliza la práctica de la música clásica sinfónica. La música de cámara todavía... No hay cámara todavía. No, todavía está ahí más o menos. Entonces usted regresa con el propósito de fundar este grupo de cámara, Exacto. Quinteto Miravalles, Sí. 1990. Sí, en 1990 decidimos crear el grupo. ¿Verdad? ¿Decidieron qué, perdón? Crear el grupo, Exacto. Quinteto Miravalles. Sí, y ahí quiero preguntarle quiénes, por qué estas personas Sí. y por qué estos instrumentos. Pero tenemos que hacer una pausa, José Manuel. Ya claro. déjeme ir al segundo segmento. Sí, claro. Y abordamos esos temas. Claro. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con José Manuel Rojas González, quien tiene un doctorado en estudios de la sociedad y cultura de la Universidad de Costa Rica y, tal y como él lo mencionó, jubilado de la Orquesta Sinfónica Nacional de nuestro país, fundador y director del Quinteto Miravalles. Ya regresamos. El Quinteto Miravalles está conformado por Carlos Umaña, José Manuel Rojas, Freddy Mora, Manuel Mora y Rita Agudelo. Ahora sí, don José Manuel, ¿quiénes integran en 1990 el Quinteto Miravalles? Sí, sí. ¿Por qué usted selecciona estos músicos? Sí. ¿Y por qué estos instrumentos? Sí. Para que un grupo de cámara se asiente, tiene que pasar por varias etapas. Entonces hubo varios integrantes hasta que el grupo se asienta, digámoslo así, en los años 90. Entonces se asienta con músicos en su mayoría de la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea, el grupo, el Miravalles, siempre ha trabajado y ha ensayado en lo que podemos llamar el Centro Nacional de la Música, donde ensaya la Orquesta Sinfónica Nacional. Ahí nace, ahí crece y va a tener
músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, sí, al puro principio. Sin embargo, por ejemplo, en este momento tiene 2 profesores de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, un quinteto de Miravalles está constituido por una flauta, un oboe, un clarinete, un corno francés y un fagot. Ese es el quinteto clásico europeo occidental que nace en el siglo XVIII. O sea, los primeros o el primer quinteto que se compone en Europa con un quinteto de vientos, ¿verdad?, va a ser en Europa y, para ser más específico, en Europa Central, ¿verdad? Es un grupo que se forma porque a los emperadores, a los reyes, a las reinas, etcétera, etcétera, les gustaba escuchar música en sus castillos. Entonces, no podía entrar, a veces no podía entrar una orquesta entera, ¿no? Entonces llamaban a un grupo de música de cámara en el siglo XVIII, ¿verdad? En el siglo XVIII nacen varias cosas en la historia de la música clásica occidental. Varias cosas nacen. Nacen la Orquesta Sinfónica, que conocemos hoy, ¿verdad? Y nace el Quinteto de Vientos también. Pero nace un grupo muy importante de música de cámara, que quizás es el más importante, ¿verdad? Sí, es el Cuarteto de Cuerdas, ¿verdad? El Cuarteto de Cuerdas son 2 violines, una viola y un violonchelo, ¿verdad? Si queremos hablar de un repertorio especial, complejo, al cual le han dedicado mucho análisis, la musicología internacional, por ejemplo, son los cuartetos para cuerdas de Beethoven, ¿verdad? Son obras muy especiales, muy importantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una orquesta sinfónica y un grupo de música de cámara? Y ahí vamos un poquito con la investigación que yo hice aquí en el doctorado, y mi tesis doctoral después se convierte en un libro, ¿verdad? La diferencia entre una orquesta sinfónica y un grupo de música de cámara es que la orquesta sinfónica tiene un personaje muy importante, con el cual muchos y muchas se identifican. El director. El director. A mí siempre me ha gustado la música de cámara porque en el quinteto no hay director. Ahí el que decide, el que manda, es el grupo, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho el jazz también, ¿verdad? Entonces, en los grupos de jazz famosísimos que conocemos de los Estados Unidos, ¿verdad?, no hay director. Sí hay una persona líder en cámara. Sí. El que da las entradas, las salidas, digamos. Sí, podemos decir que el flautista, ¿verdad?, que es el más agudo, ¿verdad?, puede fungir, que lleva la batuta. El que lleva la batuta, pero siempre hay como una persona que es el director ideológico del grupo. Correcto. ¿Verdad? Que en ese caso es usted. En ese caso soy yo, pero yo comparto, mis ideas las comparto con mis colegas. Entonces yo les pregunto, ¿a usted les parece esto y esto y esto y esto? Vamos a hacer eso. Entonces, o sea, no es una imposición. No, nada más, es un trabajo colectivo. Exacto. ¿Verdad? Exacto. 1994, el primer disco compacto de Quinteto Miravalles. Eso es muy importante. Entonces, creamos el grupo y decimos, no, aquí hay que dar un salto de cualidad, ¿verdad? Entonces yo les digo, para dar un salto de cualidad, lo que tenemos que hacer es entrar en el aspecto tecnológico actual. Ya no podemos estar haciendo discos long play. Sí. Ya no se puede, ¿verdad? Sí, podemos hacerlo ahora como muestra de histórica, ¿no? Porque se están haciendo. Y entonces decidimos en lo que llamó, que a mí me parece que hay que subrayar, porque fue la única persona que escribió cuando salió este disco, Jacques Agot, que dijo que fue una quijotada el disco. No había un estudio de grabación aquí, ¿verdad? Digital. Tuvimos que inventarnos nosotros. ¿Quién hacemos? Curiosamente, este disco nace en un estudio de grabación con una persona, en realidad con 2,
y nos dicen, sí, vengan a grabar. Entonces vamos al estudio de grabación en el 94 a Videotech, ¿verdad? Eso queda en la entrada a Escazú, entre San José y Escazú, ahí por el Colegio de La Salle, para abajo. Ahí queda Videotech. ¿Quiénes eran los técnicos de sonido? Los técnicos de sonido en ese momento eran Fidel Gamboa y Rafa Chinchilla. No puede ser. Y les decimos, venimos con esto. Era una aventura, era como conquistar la luna, porque llevábamos un repertorio, a mí nunca se me va a olvidar, ¿verdad? Y además no era digital, era analógico todavía. Entonces teníamos que grabar y cuidado el que se equivoca, porque no nos podíamos echar para atrás. Claro. ¿Verdad? Entonces teníamos que grabar. Imagínense que nosotros grabamos entre las obras que están en ese disco y el repertorio, el quinteto para vientos en forma de choros de Héctor Villalobos, que es uno de los quintetos más complejos y más difíciles que existen en la historia del quinteto de vientos internacionalmente hablando. Pero es una obra cumbre de la historia del quinteto. Sin embargo, decidimos grabarlo. Y fue una experiencia extraordinaria. Y lo grabamos 3 veces. O sea, de principio a fin, sin parar. Sí, ya se nos fue el tiempo en este otro segundo segmento. Me ha llamado la atención, don José Manuel, que ustedes enfatizan en el rescate, en la investigación de la música costarricense y latinoamericana. Sí, claro. Quiero que en el tercer segmento, Sí. y de una vez le adelanto que lo vamos a tener que invitar de nuevo, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero hagamos una pausa. Con mucho gusto. Y ya regresamos con todas y todos ustedes. Con más de 30 años de trayectoria, el Quinteto Miravalles es una agrupación con proyección nacional e internacional. Don José Manuel, música costarricense y latinoamericana. Sí. Es el énfasis del Sí. Quinteto Miravalles. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque nace junto con el quinteto una generación nueva, digámoslo así, valga la redundancia, de compositores costarricenses, ¿verdad? Entonces en ese momento hay una generación de compositores costarricenses muy importante en este país, no solo en este país, sino a nivel internacional, ¿verdad? Entonces es muy lindo porque nace el quinteto y a la par todo este grupo de compositores en aquella época jóvenes que se adhieren al quinteto. Y entonces nos escriben, una de las cosas más que yo aprecio más es que nos escriben quintetos, ¿verdad?, dedicados al Quinteto Miravalles. Entonces está el título del quinteto, ¿verdad?, y debajo dice dedicado al Quinteto Miravalles. Ah, qué bonito. ¿Verdad? Un ejemplo le voy a poner, ¿se acuerda del temblor de Limón? El terremoto de Limón. Claro. Bueno, el maestro Carlos Castro escribe un quinteto que se llama La Tierra nos quería tragar. Un quinteto, ¿verdad? Entonces ya empezamos ahí a ponerle título a las cosas, que es muy importante, que no es solo dar conciertos ahí, sino ponerle título a las cosas para que tengan un peso ahí, ¿verdad? Un peso social, un peso político y un peso cultural. La escogencia del repertorio nuestro es un acto cultural, político y social. Uno no puede, cuando escoge un repertorio, no puede darse el lujo de llegar a dar un concierto, ¿verdad? Claro. Y solo tocar piezas nada más sin ningún sentido. Nuestros conciertos siempre han tenido un sentido, ¿verdad? Y objetivo, estrenar obras de compositores vivientes, ¿verdad? Tratar de tocar compositores vivientes y no repetir. No la repetición, porque es muy fácil. Entonces yo repito y repito, entonces no voy a educar ni le voy a enseñar a la gente. Nosotros
ya nos hacíamos hacíamos una propuesta y bueno, ya, al que le guste, ¿verdad? Que disfrute. ¿Cuántas personas han pasado por Quinteto Tiempo? Perdón, Miravalles. Han pasado muchas. El quinteto que se establece así como que se asienta con el disco Latinoamérica son en la flauta la maestra Enido Late, en el clarinete la maestra Yamilet Pérez, profesora de la Escuela de Artes Musicales de la U, en el corno francés el maestro Luis Murillo, cornista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional, fagot el maestro Carlos Ocampo, fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional y que en paz descanse, ¿verdad? Esa fue una de las razones por las cuales nosotros tuvimos que parar un poco, ¿verdad? Antes de la pandemia, ¿verdad? Porque hubo lutos, hubo enfermedades, ¿verdad? Y hubo la pandemia. Durante la pandemia nosotros... Cero. Porque son 35 años de historia, de trayectoria. Sí, yo sé. Y un aporte realmente extraordinario con compositores que usted ya lo mencionó, Fidel Gamboa, Eddie Mora, Marvin Camacho, extraordinario. Sí, el aporte en la cultura que hacen al país. Sí, claro. Después y la proyección del país, porque ustedes interpretan este repertorio internacionalmente también. Y lo más lindo de eso es que los compositores... Nace una generación de compositores costarricenses que son compositores intérpretes, ¿verdad? Uno es violinista, el otro es guitarrista, el otro es clarinetista, ¿verdad? Clarinetista tenemos al maestro Vinicio Mesa, que ha participado muchas, Fidel Gamboa, guitarrista, flautista, ¿verdad? Marvin Camacho, pianista, ¿verdad? Entonces todos muy identificados con el oficio del intérprete y del oficio de la composición, ¿verdad? Cada uno con un estilo propio, ¿verdad? Entonces nosotros decidimos tocar música costarricense, música latinoamericana, pero no olvidarnos del repertorio, ni europeo ni estadounidense. Y una fusión que me llamó mucho la atención al estar leyendo la literatura que usted compartió conmigo, con los Brillanticos. Sí, ese fue. Explíquenos cómo un quinteto de música de cámara, ¿verdad? Se fusiona con los Brillanticos. Yo percibo que en Costa Rica había un material valiosísimo desde el punto de vista interpretativo. Entonces, a mí no me interesa solo estar tocando música clásica y solo el quinteto. Entonces dije, voy a también a colaborar también o a hacer una fusión, una síntesis con los otros grupos que hay en Costa Rica. Por ejemplo, para mí el género de la salsa es un género importantísimo para nosotros. Tiene una historia enorme en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Y respeto mucho el músico de los grupos de salsa, que son excelentes intérpretes. Entonces, esta es una historia muy grande, la historia de los Brillanticos y el quinteto. En un minuto, José Manuel, porque ya se nos va el tiempo. Sí, claro. Viene 1997 y viene el centenario del Teatro Nacional. Entonces, por dicha que el Teatro Nacional tenía de directora, y la nombro grande, doña Graciela Moreno, que nos ayudó muchísimo. Nos dio una... A ustedes y a muchas otras personas. Sí, a muchas personas. De la música de cámara, ¿verdad? Le dio ese espacio al Teatro Nacional y la música de cámara. Claro, montar un espectáculo en el Teatro Nacional era un... Palabras mayores. Palabras mayores, sí, ¿verdad? Sí. Entonces nos invita doña Graciela al Teatro Nacional y me dice, ¿qué me vas a traer? De sorpresa. De sorpresa, porque a mí me encantan las propuestas del quinteto. Y entonces yo le dije inmediatamente, aquí vamos a traer... Bueno, ¿qué le parece si dejamos esto en suspenso para el siguiente programa? Sí, claro. Para que usted desarrolle cómo se da esa relación del quinteto Miravalles con
un grupo como Los Brillanticos, sí. que interpretan principalmente música tropical. Sí, claro, por supuesto. Don José Manuel, muchísimas gracias. No, muy agradecido y ya está comprometido para que un par de meses esté de vuelta sí, claro. para terminar lo que hemos preparado, porque no nos alcanzó el tiempo. Sí, con mucho gusto. Claro. Muy amable, muchísimas gracias. También a ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, nos encontramos de nuevo en este segmento que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que se dijo aquí. Sirve para tocar en una orquesta y sirve para hacer música de cámara. La música de cámara es música clásica compuesta para un grupo reducido de instrumentos, generalmente de 2 a 12, diseñada para espacios pequeños como salones y que no tiene director de orquesta. El músico usa este concepto cuando nos cuenta sobre su paso por Alemania. Como señala, ahí el estudio de los instrumentos es muy específico y esto lo llevó a orientarse a este tipo de ensamble musical. Pero también la persona invitada dijo esto. Ya no podemos estar haciendo discos long play. Sí. Ya no se puede. Disco long play o LP es un formato de vinilo de larga duración, generalmente de 30,5 centímetros, en el cual se graba en formato analógico un máximo de unos 20 a 25 minutos de sonido por cada cara. Esto es lo que suele llamarse discos de vinilo por el material en que están hechos. El invitado se refiere a este concepto cuando nos habla del formato en cómo se grababan sus discos y el salto tecnológico que dio el Quinteto Miravalles para actualizarse y estar al corriente con la tecnología actual. Esto fue Conceptos. Les invito a acompañarnos en otro programa de conciencia y así seguir definiendo más palabras. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.